Bienvenido, querido hermano, a su programa En Busca del Favor de Dios. Hoy deseamos compartir una bella palabra de parte del Señor contigo. Una vez más tengo la oportunidad que junto a mí se encuentre mi hijo José Natán y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así es, un gusto estar acá en este lugar para poder compartir, aprender y comentar un poco lo que es la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a leer una cita bíblica que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. La cita bíblica dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Efectivamente, la palabra de Dios nos enseña, José, que es necesario aprender a escuchar, aprender a oír la voz de Dios. Oye Israel, escucha Israel. Debemos de aprender a escuchar. Uno de los problemas que hoy día pues enfrentamos es que somos muy rápidos para hablar las cosas, pero no somos muy tardos para escuchar. En muchas ocasiones las personas se precipitan a hablar y no se toman el tiempo para escuchar consejos, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios, para atender esa palabra, para hacer o ejecutar esa palabra. En esa parte parece que en la vida cotidiana nos es complejo. Escuchamos a tantas personas hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero pocos se detienen a escuchar. Sí, exacto. Es algo que a todo ser humano, a todos en algún momento nos ha sucedido y nos cuesta, ¿verdad? El aprender a oír. Creo que eso va asociado a algo muy importante que igual menciona la palabra de Dios, que es la sabiduría, ¿verdad? El aprender a ser sabio y poder recibir consejos, poder recibir o el poder estar atento a la palabra de Dios, a la voz de Dios, ¿verdad? Aprender a escucharlo, pero tenemos que tener esa sabiduría de parte del Señor que habrá en el libro de Proverbios. Efectivamente, oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios, atender, esto es realmente importante. Alguien dijo en algún momento, bueno, por alguna razón tenemos dos oídos y una boca. Hay que escuchar el doble de lo que hablamos. A veces hablamos por 5, ¿no? Y no es realmente lo que debemos de hacer. Oír la voz de Dios en nuestros días es necesario. Aprender a sacar el tiempo para oír la palabra del Señor es algo que yo pienso, José, que es urgente en nuestros días. Sí, más por el tiempo que estamos viviendo justamente y cómo podemos ir escuchando la voz de Dios, ir buscando su presencia. Creo que esa es una de las cosas primordiales. Si no podemos hacer eso, entonces ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios? Porque Él nos habla por medio de la oración, por medio de su palabra, ¿verdad? Y hay otras maneras más, pero es buscándolo a Él. O sea, tenemos la necesidad en nuestros días de dedicar tiempo a Dios para poder escucharle. A veces queremos que Dios nos hable y decimos, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Bueno, si queremos que Dios nos hable, ¿cuánto estamos dispuestos a escucharlo? ¿Cuánto estamos dispuestos en este momento a invertir tiempo para escucharle? Porque es que no es simplemente que nos va a hablar y ya. Es que hay que invertir tiempo en eso. Como vos decías, José, tenemos que dedicar tiempo a leer su palabra para que nos hable a través de ella. Tenemos que dedicar tiempo a la oración para que a través de la misma, entonces, de igual forma, el Señor nos hable, porque la oración es una comunicación entre el Padre y nosotros, ¿cierto? No es un monólogo, es un diálogo, es un tiempo para escuchar la voz de Dios y ejecutar lo que Él nos dice. Entonces, si escuchamos la voz de Dios, es para que seamos sensibles y obedientes a la misma. Sí, es correcto. Muchas veces pensamos que Dios, y uso ese término como que si fuera algo que hace las cosas así ya, ¿verdad? Dios a veces, muchas veces trabaja a plazos, ¿verdad? Y a veces lo vemos como que si fuera un genio de una lámpara. Que Dios, te necesito para tal cosa y como que Dios va a hacer todo. No, Él quiere que nosotros lo busquemos a Él primero, que nos rindamos a Él y que podamos tener esa comunión con Él diario. Hay un texto bíblico muy conocido para muchas personas, Apocalipsis 3:20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios nos habla, Dios toca la puerta de nuestro corazón, Dios nos habla, Dios trata de indicarnos diferentes cosas. Es muy interesante porque este versículo está hablando a la iglesia,
¿verdad? El Señor Jesucristo. No está hablando a personas desconocedoras de la palabra. Nos está diciendo a personas conocedoras que está a la puerta llamando. ¿Por qué será que está a la puerta llamando, pero de la iglesia? ¿Acaso es que la iglesia ha dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Acaso es que la iglesia en estos tiempos, y hablando de iglesia me refiero a personas, hombres y mujeres que conocen a Dios y que están dispuestos en buena teoría a caminar en los preceptos divinos, en su palabra, en ser obediente? Entonces está tocando la puerta diciéndoles: estoy aquí llamándote, estoy aquí tratando de conversar contigo, estoy aquí tratando de hablarte. Dios quiere, pero en cuántas ocasiones nosotros nos excusamos diciendo: no tengo tiempo, no puedo ahora, quizás más adelante, quizás más tarde, no ha llegado mi día todavía, tengo otras cosas pendientes. ¿Has escuchado acerca de eso? Sí, claro, muchas veces sucede ese tipo de cosas porque nos creemos o pensamos que somos independientes a Dios, ¿verdad? Cuando debemos de aprender a depender de Él, ¿verdad? Y aprender a oírlo a Él, así como también sabemos que los que nos están viendo, ¿no?, saben que Dios está hablando por medio también de este video para ellos. ¿Por qué? Porque Dios habla de muchas maneras, de diversas formas, tamaños y colores, ¿verdad? Así es, así es. Así que, querido hermano, tengo que decirte algo: Dios está a la puerta llamándote. Allí donde tú estás, en el negocio, en la empresa, en el trabajo, en el transporte, donde te encuentres, Dios te está hablando, Dios te está llamando. Él desea algo más de tu vida. Simplemente tienes que disponerte para escuchar su voz y ser obediente a lo que Él te está hablando en este momento. Querido hermano, muchas bendiciones, que Dios te guarde, que la paz de Dios esté sobre tu vida, y recuerda, el Señor quiere que le escuches. Bendiciones.